Solo estoy ubicando algún memorial donde tengamos, em, cómo solicitamos la anotación de demanda. Mm, lo que están viendo ahorita es la presentación, ¿verdad? Sí, eso es lo que están viendo ahorita, no ningún memorial. Pues ya la presentación. Ay, perdón, no escuché. Bueno, continuamos entonces con el tema de las medidas precautorias, pero en específico, ¿verdad? El proceso preventivo cautelar, que cada una de estas medidas pueden hacer uso antes de iniciar con su demanda principal. Hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad? De la importancia que conozcamos estas medidas y que va a ser de forma estratégica, ¿verdad? Que podamos decidir iniciarlas o no. Para continuar, está la anotación de demanda. Esta es una medida cautelar de carácter conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien mueble o inmueble registrable no perjudique el derecho del solicitante. Es decir, como ya vimos y creo que sí le dimos lectura, el Código Civil, ¿verdad? O esta norma en específico no nos limita el que podamos vender. Con otras palabras, ¿verdad? El que podamos vender esos bienes, pero siempre asegurando el derecho que tiene la otra persona sobre el reclamo que haya hecho de ese bien. Para continuar con la lectura, es necesario resaltar que esta medida solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es el bien objeto de la medida. Ello al tenor del artículo 526 establece que cuando se discuta la declaración, constitución o extinción de un derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda. En consecuencia, esta medida cautelar no procede cuando el bien únicamente garantiza el cumplimiento de otra obligación, caso en el cual la medida procedente es el embargo. ¿Ok? ¿Esto ha quedado claro, mis estimadas, estimados? Para que luego, pues, en sus procesos no les rechacen su medida de embargo, o bien presenten ustedes embargo y procedía anotación de demanda, pues solo se las van a rechazar y ustedes no van a lograr el objetivo de asegurar, ¿verdad? Algunas garantías, o como dice el nombre de este tema, prevenir, ¿verdad? Algunas circunstancias en los casos que acompañen. Ahora, por la remisión que hace el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe tenerse presente los casos en que puede pedirse la anotación de los respectivos derechos, los cuales están puntualizados en el artículo 1149 del Código Civil. Recuerdo que le dimos lectura. De conformidad con nuestro sistema, la anotación de demanda no impide la enajenación o gravamen del inmueble o derecho real, y así lo establece claramente el artículo 1163 también del Código Civil. También debe recordarse
que los actos de enajenación o gravamen de bienes anotados quedan afectos a una acción de anulabilidad. Eh, que nosotros decidamos vender, o bueno, las personas que acompañemos decidan vender, pues cualquier otra persona, ¿verdad? Si considera que el trámite no fue hecho en cumplimiento de todos los requisitos legales o de acuerdo al proceso en específico, pues entonces puede pedir que todo ese, bueno, si es que es un negocio jurídico, pues pueda ser anulado. Una escritura pública también en la cual se hace constar. Muy bien, entonces, ¿hay alguna duda respecto a la anotación de la demanda? Si no, ustedes ahí den lectura a esos artículos y yo quiero ver si este memorial nos ayuda. Bueno, mm, adelante, Alfredo ha pedido la palabra, adelante. Disculpa, una pregunta. Usted decía que en los casos que se tiene que anotar la demanda, puede que haya casos que pues sea solo únicamente embargo. En sí, si la persona es dueña de un bien inmueble y tiene una cantidad líquida exigible, no se puede anotar la demanda aunque tenga una deuda. Anotar la demanda no, porque la medida que vamos a aplicar ahí es la del embargo, porque lo que queremos cobrar es la deuda. No, o sea, el asunto Pero principal. sí, ya. Entonces se puede solo embargar pero sí se puede embargar el bien inmueble. Sí, definitivamente, sí, Ok. definitivamente. Y ese es el análisis que ustedes van a ir realizando para poder, ¿verdad? Solicitar estas medidas, todos esos análisis, ¿verdad? Porque como bien vimos en el artículo, si es un juicio ejecutivo, procede el embargo, pero solo para garantizar la deuda. Y más bien también, cuando veamos los juicios ejecutivos, además de garantizar que le paguen, muchas veces nos vamos o se van a poder cobrar con esos bienes inmuebles, ¿verdad? Porque se hace el avalúo de cuánto cuesta y si supera la deuda, ¿verdad? Que estamos cobrando. Y si no supera, pues pueden incorporar embargo en otro bien, en fin, todo eso, pues obviamente nos vamos a detener un poquito más para poderlo analizar en los ejecutivos, ¿verdad? Pero sin duda tienen que presentar el embargo. No me recuerdo si ya avanzamos en lo del embargo. Quiero ver, creo que no, es que estoy un poco confundida porque con la otra clase, si logramos terminar la, la presentación. Pero bueno, ya encontré un memorial y lo vamos a ver ahorita cuando veamos el embargo, porque en ese proceso se pidieron las tres medidas con distinto memorial, que eso complica un poco, ¿verdad? Porque ustedes tienen que tener todo ese análisis ya hecho antes de presentar su demanda, ¿verdad? Y ahí solicitar todas las medidas, que no tienen nada de malo, hacerle memoriales distintos, pero cada memorial que ustedes ingresen a los juzgados significa tiempos, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar con lo del embargo. Y dice, esta medida pretende limitar el poder de disposición del bien embargado. A diferencia de la anotación de demanda, procede sobre cualquier clase de bienes registrables o no, y el objeto es que el valor de los mismos alcancen a cubrir el monto de la obligación. Según de la plaza, tiene como finalidad concreta la de limitar en mayor o menor grado las facultades de disposición del titular de la totalidad o de parte de su patrimonio o de un patrimonio,
o simplemente la de determinados bienes, con el designio de que no se frustre el resultado de un proceso de cognición o de ejecución. Entonces, ahí está claro, considero, el objetivo del embargo, ¿verdad? Para avanzar, tiene también la particularidad de crear una nueva situación jurídica, modificando la anterior situación del afectado respecto de determinados bienes. Del embargo que aquí se trata es del llamado embargo precautorio, toda vez que el que se lleva a cabo en los procesos de ejecución tiene carácter ejecutivo, o sea, si nos cobramos con la deuda, o sea, si nos cobramos con el bien, ¿verdad? Para hacer efectiva el cobro de la deuda. El artículo 527 de nuestro código establece el derecho a pedir el embargo precautorio, remitiendo al proceso de ejecución lo relativo a la forma de practicar el embargo, con el objeto de no incurrir en repeticiones innecesarias. Entonces, precautoriamente, en cualquier proceso, más en específico los juicios ejecutivos, vamos a pedir el embargo precautorio y conforme vaya avanzando ese proceso, pues vamos a pedir que se haga efectivo, ¿verdad? Como tal. Y cada una de esas etapas, que es evaluar ese bien. Y luego habla ahí de una pública subasta. Por lo regular, solo los interesados en la demanda vamos a tener interés, para la redundancia. Entonces vamos a ingresar ahí nuestro memorial, ¿verdad? Que estamos interesados en ese bien. Aunque ya no se realiza de esa manera, aquí sí no hemos logrado como hacer muchos cambios en el juicio ejecutivo ni en el día de premio, porque en los juzgados lo cumplen tal cual. Entonces sí tienen que teneros ahí la siguiente resolución en donde dice, se llevó a cabo eh, evaluar el bien, se llevó a cabo la pública subasta, el interesado es tal, ahí sí cumplen con cada una de esas etapas. Y a ver, muy bien, entonces ahora sí les voy a mostrar estos memoriales para que veamos de forma práctica. ¿Qué es este? Ahorita no les voy a compartir estos memoriales, creo que los que voy a tener chance de poder compartir son los de cuando ya estemos en los juicios como tal. Vean, hemos conversado que de cada solicitud que hacemos, de cada una de esas solicitudes donde pedimos información de cualquier institución, em, los bancos, registro mercantil, registro de la propiedad, estos avisos o estos oficios, ¿verdad? Cuando pedimos igual el arraigo, todo, cualquier petición que hagamos que implique, ¿verdad? Que tienen que oficiar a cualquier institución. Hemos conversado que ustedes pueden pedir, ¿verdad? Diligenciarlos personalmente. Obviamente, pues lo hacemos en nombre de la persona que acompañamos, pero como está pagando honorarios, pues es a nosotros que nos corresponde recibirlos, diligenciarlos, llevarlos a las instituciones que firmen y sellen y luego incorporarlos a los procesos. Ese es un memorial muy sencillo de cómo incorporamos un memorial. No tienen que, eso no tiene que ser como un obstáculo, ¿verdad? Es una cosa muy sencilla. Y si ven acá es de 2 líneas y a esto le dan trámite en nuestros procesos. Porque si ustedes no diligencian todos los medios de prueba que han solicitado en los juzgados, pues no nos están avisando, ay, mire, le falta tal medio de prueba. A veces con tantos procesos, pues va a pasar que se nos puede olvidar uno. Pero entonces no pasamos a la siguiente etapa, que será un auto para mejor fallar o que se dicte la sentencia, si no se han diligenciado todos los medios de prueba.
Entonces acá, bueno, cumplimos con el requisito del que se dirige al juzgado en específico. Este es aquí es jueza, ¿verdad? Entonces la nombramos, señora juez, primero de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala, el nombre de la persona, datos de identificación personal en el expediente arriba identificado, ante usted comparezco y expongo. Incorporo al presente proceso el oficio de arraigo de fecha 3 de septiembre de 2018 dirigido al director general de Migración, debidamente diligenciado el 19 de septiembre de 2018. Pues esa fecha la van a tener, ¿verdad? Porque les firman y sean de recibido. Su fundamento legal, así lo piden en los juzgados, es el artículo 82, que es razón de envío. El secretario o el notificador deberán poner en los autos una razón firmada por ellos en la que conste el medio de conducción que puede ser el propio interesado. Acá, este es el fundamento legal que por práctica utilizamos al momento de incorporar cualquier oficio. Luego pasan al requisito de sus peticiones y es muy sencillo. Se adjunta el presente memorial y documento adjunto al expediente respectivo, que el documento adjunto será su oficio como tal, que está firmado y sellado. Tienen que incorporar el original. El número 2, que se tenga por presentado e incorporado al proceso el oficio de arraigo debidamente diligenciado, descrito en el apartado expositivo, su cita de leyes y las copias que acompañan, acompaño dos copias, el presente memorial y documento adjunto, la fecha. Por lo regular en todos estos memoriales, ¿verdad? Que son de trámite o son para continuar con las siguientes etapas, pues casi que nunca van a tener presente la persona que acompaña. Entonces firman a ruego de la presentada, quien sabe firmar, pero en este momento no puede hacerlo y en su auxilio, su firma y su sello. Así iniciamos, imagínense, en esta etapa iniciamos a acompañar este proceso. Ustedes pueden acompañar los procesos o bueno, pueden tomar, ¿verdad? Esa decisión de acompañar los procesos en cualquier etapa que se encuentren. Para acompañar esos procesos, creo que ya lo hemos conversado, pues tienen que asegurarse que ya ha renunciado, ¿verdad? El abogado anterior o ustedes ingresan al memorial, que son el nuevo abogado dentro del proceso, porque si no, pues nunca les van a llegar las notificaciones, ¿verdad? Y seguirán llegando al otro colega. Tienen que asegurarse muy bien realmente cuál es la etapa en que se encuentra ese proceso. Las personas dicen una etapa y cuando ya van ustedes al juzgado, pues se darán cuenta que no, que es otra. Y todas estas circunstancias en los procesos. En este proceso, bueno, como ese es un juicio ejecutivo, que tenemos que conocerlos más adelante, dentro de los juicios ejecutivos, pues ustedes saben que los plazos son muy cortos, ¿verdad? Para dar respuestas, sea de 3 o de 5 días, porque lo que se busca es que pues ya cumplan, ¿no? Con el pago de esa deuda, sea en el giro más mercantil, en este caso de familia, ¿verdad? Proceden ambos plazos. Entonces acá se ingresa un memorial para pedir, ¿verdad? Para dictarle un apercibimiento. Y dice así, bueno, ya saben todos los requisitos. En el expongo, obran autos que el ejecutado fue notificado el 27 de noviembre de 2018, sin que a la presente fecha se hubiera personado para señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del juzgado, ni ejercitado su derecho de defensa. En tal sentido, siendo que existen bienes suficientes para cubrir lo adeudado, procedo que se cumpla con el apercibimiento dictado el 3 de septiembre, por lo que formulo mis peticiones en el apartado respectivo. Y ya nos estamos refiriendo al embargo. Esto está regulado en el artículo 527 y regula, podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de la demanda, intereses y costas
para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Entonces acá ya estamos diciendo que el embargo se ejecute, que no es solo precautorio. ¿Cuáles serán nuestras peticiones? Se admite para su trámite el presente memorial y se agrega a sus antecedentes. Se continúe notificando al ejecutado por los estados del tribunal, enviando copia certificada a su residencia. Se decrete como medida precautoria el embargo sobre el 50% de los derechos que el ejecutado posee sobre el bien inmueble identificado como finca tal, folio tal, libro tal de Guatemala, debiéndose girar el despacho correspondiente dirigido al Registro General de la Propiedad Inmueble y se me permita diligenciarlo personalmente. La cita de leyes, las copias que acompañan a su memorial y la fecha. Y acá tampoco pudo firmar o no estaba para firmar a ruego de la presentada, quien sí sabe firmar, pero de momento no puede hacerlo, y en su auxilio su firma y su sello. Pues ven, acá ya pedimos que se decrete el embargo. Yo creo que alguien pidió la palabra. Ah, ok, ¿por qué se pidió el 50? Dice. Se pidió el 50 porque este es un bien ganancial, ellos están casados, entonces este es un bien ganancial y forma parte, ¿verdad?, de todo el, ¿cuál es el nombre exacto ustedes en la ley? De todo el patrimonio conyugal. Entonces ella no puede disponer por completo de ese bien, respetando sus derechos, por supuesto, porque hay otros que no lo hacen, pero igual más adelante pueden tener algún previo. Entonces, respetando el otro 50% al que tiene derecho la otra parte, o en este caso, pues, su esposo, ¿verdad? Por eso, es sobre el 50. Ok. Bueno, muy bien. Este otro memorial. Aquí no sé qué pasó en este proceso, pero igual vamos a darle lectura. En el expongo, miren, acá tengo un error. Todo eso tiene que ver, pues igual, ¿verdad? Muchas veces, pues obviamente, ¿verdad? Todas estas minutas de memoriales nos van a servir porque rápido tenemos que continuar con las siguientes etapas. Pero aquí en el expongo es número 1. Ay. Entonces en el expongo se lee obra en autos que el ejecutado fue notificado el 27 de noviembre de 2018 sin que la presente fecha se hubiera personado para señalar lugar para recibir notificaciones ni ejercitado su derecho de defensa. Bueno, por el estado que guardan los autos y siendo que existen bienes con que hacer trance y pago, ahí vamos a ver los juicios ejecutivos, cómo es importante que tengamos que colocar eso ahí, porque es como le llama la ley. Trance y pago, procede que se dicte la sentencia que en derecho corresponde, por lo que formulo mis peticiones en el apartado respectivo. Ay, perdón. Ustedes sí logran ver. Ay, yo ya no miro nada, pero en sus pantallas sí se ve o se ve como muy pequeño. A ver. Sí se mira. Ok, muy bien. Aquí justamente estaba lo que lo que compartía el compañero, artículo 131, administración, bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales. Ambos cónyuges administran el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes.
Entonces, por eso es que estábamos pidiendo que se ejecute solo el 50%, ¿verdad? Que le corresponde a ella. Y aquí vienen ustedes todos los artículos de los juicios ejecutivos, pago y consignación, el embargo como tal, la tasación que les hablaba. Habla también respecto a la incomparecencia del ejecutado. Dice, si el ejecutado no compareciera a deducir oposición o a interponer excepciones, que es una de las facultades que tiene como demandado, vencido el término, el juez dictará sentencia de remate, declarando si al lugar o no la ejecución. Y la sentencia. Además, ustedes acá, si ven, no es necesario que copien todo el artículo en sus memoriales. Pueden copiar la parte conducente, como le llamamos. Además, el juez declarará si al lugar o no hacer el trance y pago de los bienes embargados y pago al acreedor. Si procede la entrega de la cosa, prestación del hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios. Luego las peticiones que la cajonera, ¿verdad? Se admita para su trámite el procedimiento memorial y se agregan sus antecedentes. Por el grado que guardan los autos, al momento de dictar sentencia, se declare con lugar la demanda ejecutiva que promueve tal en contra del señor tal y por tanto se le condena el pago de 24,000 quetzales en concepto de pensiones alimenticias atrasadas y como consecuencia se declare con lugar a hacer trance y pago con el 50% de los derechos que el ejecutado posee sobre el bien inmueble identificado como tal inscrito en el Registro General de la Propiedad Inmueble. A mi solicitud como acreedora se fije como base de dichos derechos la cantidad de 24,000 que corresponde al monto de la deuda y se me adjudique el 50% de los derechos que el ejecutado posee sobre tal bien. Se le fije el plazo prudencial a juicio del señor juez para que el ejecutado otorgue la escritura traslativa de dominio bajo procedimiento que en caso de rebeldía el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que la interesada designe a consta de este. Si se dan cuenta, el señor no tiene ningún interés de presentarse a solventar su situación jurídica. Entonces, obviamente, os recuerdo, no sé, si perdió este bien, obviamente ni siquiera dijo, bueno, pues voy a hacer la escritura, no. Entonces, el código en este tipo de procesos nos regula tal cual colocamos en esta petición, que le da un plazo para que dé la escritura, si no cumple con la escritura, nosotros podemos decir que el notario la va a hacer. Para decir qué notario va a ser, pues ingresamos otro memorial diciendo, señor juez, se me ocurre, ¿verdad? Por la etapa en que se encuentra el proceso, ¿verdad? Nombro o solicito, ¿verdad? Se ha aceptado como el notario tal y ahí colocan todos sus datos. El notario hace esa escritura. Esta escritura está establecida, si no estoy mal, tiene sus requisitos en el código de notariado, esta escritura, porque es de las escrituras estas que trabajamos para incorporar como en las cuestiones judiciales. Entonces, estas escrituras pues nos piden, creo, ahí como redactar dentro de la misma escritura la resolución o las resoluciones. Luego cumplen con el requisito de su cita de leyes, las copias que acompañan, la fecha, arreglo de la presentada, quien sabe firmar, en este momento no puede hacerlo y en su auxilio, su firma y su sello. Entonces, esta es solo para ejemplificarles cómo es el embargo. Recuerdo que aquí también se presentó la anotación de la demanda. No está el memorial en el cual hicimos la petición de la anotación de la demanda. Quiero ver si es este. No, aquí que se dicte sentencia. Este ya lo leímos. Aquí, bueno, el memorial que les puedo presentar es cuando ya diligenciamos, pero voy a buscar otro de cómo pedimos la anotación de la demanda.
Bueno, acá igual no se tienen que perder, es el proceso, identificar el juicio, el juzgado, los datos de las personas. En el expongo, por el medio del presente acto, incorporo, o solo pueden empezar, incorporo al presente proceso, el despacho número tal, dirigido al Registro General de la Propiedad Central, de fecha tal, el cual fue debidamente diligenciado, así como la razón emitida con fecha 23 de mayo, en la que se realizó la anotación de la demanda respectiva. ¿Cuál es el fundamento de derecho? El artículo 526, que regula todo el tema de la anotación de la demanda y dice: cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los bienes, sobre los mencionados bienes. Acá, como estamos incorporando solo este oficio de recibido que nos da el registro de la propiedad, pero el registro de la propiedad también nos entrega una razón. Y en esa razón ustedes van a ver que están todos los datos que ya conocen, el número de proceso, la orden que le está enviando el juez, ya quedaba anotado el bien y se los entrega. En citaciones de ley se puede primero el nombre de ley y luego los números de los artículos. No hay algo específico, esto lo pregunta Tania. Si en las citaciones de leyes se puede poner primero el nombre de la ley y luego los números de los artículos, no tengo presente que exista pues ninguna limitación o algún artículo específico de la cita de las leyes. En la práctica lo hacemos así, primero colocamos los artículos y luego la ley a la cual estamos haciendo referencia, pero no tengo presente que exista algo que regule el orden, ¿verdad? O que limite la forma. Luego, bueno, vemos acá la cita de leyes, las copias que acompañan, la fecha, y si ustedes ven acá en este memorial, casi que en una sola hoja, y ustedes esta parte de acá la pueden reducir, colocar todo esto unido, digamos, en la misma línea, que no pasa nada. Y esto lo hacemos porque es más fácil para imprimir, porque ustedes van a ver, en el ejercicio profesional son muchas cosas al mismo tiempo, y con que se nos facilite imprimir solo una hoja porque van impresas, ¿verdad? De ambas caras, de ambos lados de esas hojas. Entonces, por eso es que hacemos eso. Porque aquí justo a ustedes les cabe su firma y la fecha, luego de la presentada que sabe firmar, pero de momento no puede hacerlo. Y ya. Ok, entonces, esa es la forma, ¿verdad? Que vamos a ir solicitando estas medidas precautorias. Si ustedes ven, estos ejemplos que yo he presentado, en ninguno hemos iniciado el proceso cautelar como tal, sino que solicitamos, ¿verdad?, dentro de los propios juicios, estas medidas precautorias. No tiene que ser complejo, por supuesto que sí tienen que conocer todas estas reglas, por decirlo así, que regulan nuestro código, en específico más en el tema de los juicios ejecutivos, pero si inician el proceso cautelar solicitando estas medidas, esta medida de embargo, pues no va a ser tan complejo, ¿verdad? Como vamos hasta aquí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, un aporte, si tienen algo más presente, ¿verdad? En sus desarrollo de sus clases como tal. Y a ver, voy a volver a la presentación. Ya abordamos lo del embargo. Ahora el secuestro. No sé si logra hacer esto. Muy bien. Que no es tan común, sinceramente, en la práctica como aplicar un secuestro, pero está regulada en nuestra ley. Dice: por medio de esta medida cautelar se pretende desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. A criterio de Mario Gordillo, esta medida procede únicamente
cuando el bien es el objeto de la pretensión y por ende el demandado se encuentra en la obligación de entregarlo y no cuando el bien es embargado y garantiza el cumplimiento de una obligación que no es la entrega del bien mismo. Tiene una finalidad cautelar en sus dos formas, convencional y judicial. Ambas persiguen sustraer de las facultades de disposición de una o de ambas partes determinado bien. El primero, o convencional, ello obedece a un acto de voluntad de los contendientes o de las partes procesales. En el segundo, se produce por mandato de la autoridad judicial. Generalmente el término secuestro se destina para denominar al ordenado por la autoridad judicial. Entonces, tal como lo dice el IC, realmente la medida tiene una razón de ser si es el propio bien el que está generando el litigio, ¿verdad? Si es ese bien el que yo estoy reclamando. Bueno, aquí hay algunas particularidades de esta medida. Solo quiero ver acá el chat. Sobrepasa. Fíjense que esa es una muy buena pregunta, lo que pregunta Edgar, en los casos que el bien, o sea, en la casa como tal, sobrepase lo que hay que cubrir, ¿qué pasa con el resto del dinero? Esto es bien complejo, ¿verdad? Si ustedes ven, es bien complejo poder tasar un bien y cómo vamos a cobrar sobre ese bien solo esa parte de ese dinero. Por lo regular vamos buscando una estrategia de quedarnos con el 50% de ese bien, es decir, con la mitad, así en otras palabras, con la mitad de esa casa. Hay muchos bienes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero hay, se toman estas decisiones dentro de los procesos y así se van pidiendo, así se van haciendo las peticiones. Dividen los bienes, ¿verdad? Por la mitad como tal, porque muchas veces no desean venderlos, ¿verdad? Porque ya lo que piden es que se les adjudique ese derecho de propiedad de los bienes. Por lo regular tratamos que ese bien no sobrepase la deuda para que justamente no nos suceda esto. Es un poco más complejo poder resolver el juicio ejecutivo. Hasta ahorita no tengo presente, te mentiría si tengo presente algún proceso donde donde nos haya pasado eso. Por lo regular, lo que hacemos es que pedimos hasta ese 5% del bien, para que justamente no nos pase esto. Igual, cuando ya estemos en esa etapa de los juicios ejecutivos, que nos falta bastante todavía, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo estas dudas. Te pido que las tengas presente, por favor, porque entonces esto, si logro que algún colega, ¿verdad? Que se dediquen constantemente a los juicios ejecutivos, pues también nos pueda apoyar, ¿verdad? Y la pueda resolver. Y ha pedido la palabra Alfredo. Adelante. Adelante, Alfredo. Licenciado, después de tasar el bien, escucho, ¿no? Yo creo que sí. Perdón. Ay, perdón, no escuché. Pero si quieres lo puedes poner en el chat, sí, justo en el chat.
Ay, esta pregunta sí es muy específica y es casi de litigio como tal, pero a ver, esta es de Erwin. Dice, en el caso de las hipotecas, cuando la ejecutan, aunque la persona ya pagó el 99% de la deuda, siempre le embargan todo el bien. Es que en el caso de las hipotecas es distinto, en el caso de las hipotecas el bien responde por toda la deuda, pero ¿esto esta es una duda o lo viste en algún proceso? Buen día, licenciada. Lo que sucede es que cuando alguien tiene una hipoteca en un banco, por ejemplo, Ujú. yo ya pagué el 99% y solo me faltan unos 2,000 quetzales del total de la deuda, pero yo ya no pude pagar en los 200 días antes de que la ejecutaran esos 2,000 quetzales. Entonces se embargan el bien, lo adjudican al banco completamente y por 2,000 quetzales, aunque yo haya pagado 1,000,000 de quetzales. Entonces, ¿En serio? ajá, entonces al que tiene la hipoteca no le devuelven ni un centavo, sino que simplemente le quitan el 100% del capital invertido, por decirlo así, lo venden. Lo justo sería que quitaran la parte que se les debe, más todos los gastos de subasta y todo lo que ellos hacen, Ujú, ujú, y que le devolvieran el resto que ya pagó, pero ellos ya se cobraron intereses, capital y demás. Igual, aunque vea, como le digo, 1,000 o 2,000 quetzales, se adjudican todo el bien, no la parte que corresponde a la deuda, ¿verdad? Y no devuelven nada. Entonces, no ujú, sé si usted ha visto algún caso en el cual sí devuelvan lo que ya pagó. ujú. Entonces, a mí siempre me ha causado o me ha surgido la duda del por qué actúan así con una hipoteca. Claro, lo que pasa es que como la hipoteca no, si ustedes ven, o por lo que me dices, o tratando de entender por qué hacen eso, porque yo desde ya diría que es inconstitucional y entonces no sé, interpongo ahí todo lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para no perder ese bien, porque justamente es lo que colocas acá, o sea, llegas a un 99%, ¿verdad? Para poder pagar esa deuda. Entonces, para mí es como totalmente violatorio de derechos, ¿verdad? Pero lo que tendríamos que hacer ahí es analizar muy bien todo lo que establezca, ¿verdad? La figura de la hipoteca. Además, ustedes, obviamente, los bancos nunca van a perder. Entonces, o cualquier institución, ¿verdad? Que ese sea el giro común, porque sabemos que hay cooperativas y sabemos que hay un sinfín de situaciones ahí a través de las cuales podemos adquirir deudas, ¿verdad? Pero tener muy claro como todas estas reglas, ¿verdad? Que establecen las instituciones bancarias, pues es totalmente violatorio hasta de su derecho de propiedad, porque por una cantidad mínima, ¿verdad? Yo no sé, yo hasta ahorita, pues esta no es como lo que yo me dedico, ¿verdad? En mi profesión, pero igual lo voy a consultar, ¿verdad? Para que nos puedan ampliar por qué sucede justo tengo una colega que ella trabaja, ella todo su expertise ha sido en el tema de bancos, entonces maneja muy bien todo este tema de préstamos, estas garantías, como ellos lo que prestan a los bancos son sus servicios notariales, más que todo, ¿verdad? Eso, para eso les buscan, para hacer todas estas escrituras de los préstamos, etcétera. Entonces también le vamos a consultar a la colega si se anima a estar con nosotros en una clase y si no, pues yo le hago llegar así tal cual la pregunta para que ella también nos pueda apoyar un poco más, ¿verdad? Pero decir desde ya que las instituciones bancarias nunca van a perder. Em, Adelante. Hoy sí. Mire, yo tenía un caso en el cual, si bien es cierto, se ejecuta el bien inmueble, se hace la escritura traslativa de dominio, eh, después del proyecto de liquidación, prácticamente, donde ya se establece todos los honorarios, todas las costas procesales del proceso, si hay algún sobrante de lo que en la puja quedó del bien inmueble,
pues ese sobrante sí se le devuelve a la persona demandada. Sí, sí se le devuelve. Hay como hemos conversado, pues todo esto es a petición de parte, ¿verdad? Y todo será a través de un memorial, pues así tal cual, ¿verdad? Tú me lo indicas, así tal cual se coloca en el memorial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué necesitamos que se puedan devolver? Pero hay una palabra técnica, que si pagó de más, ¿verdad? Se puede devolver. Pero así proceden los juicios ejecutivos y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora yo sé que el embargo pues se relaciona definitivamente con ese tipo de procesos porque necesitamos asegurar, ¿verdad? Que nos paguen y si no nos van a pagar pues nos vamos a cobrar con los bienes, pero les pido que lo tengan presente, ¿verdad? Que lo tengan anotado cuando estemos en esa etapa podamos resolver todas estas dudas que tengan. ¿Les parece? Muy bien. A seguir. El secuestro, con estas como particularidades del secuestro, la verdad es que yo hasta ahorita ya no he tenido oportunidad de poder solicitar la medida precautoria. Ah, no, ustedes estaban viendo la presentación, ¿no? No, Lick, la miramos a usted. Ahora sí. Ah, ok. Ok, bueno. Entonces, para hablar un poco de esta medida. Bueno, se diferencia del embargo, según de la plaza, porque aquel versa sobre cosa determinada a la que pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación posesoria que puede ser de interés para los fines del litigio. Y en cambio el embargo no recae sobre cosa a la que en especie pretendemos inicialmente tener derecho, sino que constituye una garantía patrimonial que nos asegura in genere la satisfacción de unas responsabilidades que pretendemos exigir. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil se fijan los límites del secuestro en el artículo 528. Aparte de esta norma general, hay casos específicos en el código en que las distintas disposiciones mencionan la medida cautelar del secuestro. Así sucede en la exhibición de bienes muebles y desemovientes del artículo 101. Igualmente, en la ejecución especial de obligaciones de dar, el código menciona una hipótesis de secuestro judicial. En estos términos, cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiere secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente de los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que justen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Entonces, si ustedes ven, hasta ese movimiento se habla todavía esta medida cautelar del secuestro. Considero que pues podrán hacer uso de la misma dependiendo del juicio que ustedes estén acompañando. Es no apurar, si no, no vamos a pasar al otro tema. Es el secuestro, ya vimos algunas particularidades. Dentro de estas medidas también tenemos la intervención con más de giro mercantil, ¿verdad? O comercial, y dice con las características de un embargo, esta medida pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos
o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola a través de un depositario llamado interventor que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. Ningún comerciante va a permitir que le intervengan su empresa, ¿verdad? Porque no se va, no, o sea, obviamente si paga impuestos, si trabaja por corrupción y etcétera, pues no va a querer que nadie se entere, ¿no? Entonces, no lo van a permitir realmente, aunque sí se da más en este otro giro que les hablo, ¿verdad? Más mercantil. El artículo 529 regula esta situación dirigida a establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola con sus efectos especiales. Entonces, sí podemos intervenir una empresa, puede ser un acreedor, puede ser un deudor, ¿verdad? Un acreedor en contra de esta empresa, ¿verdad? Que necesita que se intervenga solo así poderse cobrar con lo que esté produciendo la empresa. Dice, deben tomarse en cuenta las normas complementarias de disposiciones generales contenidas del artículo 34 al 43, que regulan la materia relativa a los depositarios e interventores. Si vamos a necesitar un depositario, tengo presente que hay algunos lineamientos ahí de quién podrá ser el depositario. Igual será otro memorial diciéndole al juzgado que este es el depositario que yo he nombrado para que pueda en su momento garantizar que esos bienes no se destruyan, por ejemplo. E interventores como auxiliares del juez, así como lo relativo a los diversos aspectos que pueden presentarse en el desarrollo del depósito, de la intervención, como son venta de bienes, gravamen de bienes, cierre del negocio, renuncia de cargos, etc. Luego están las providencias de urgencia. Bajo este título, nuestro ordenamiento civil adjetivo vigente o nuestro Código Procesal Civil y Mercantil autoriza al juez a decretar aquellas medidas de garantía que según las circunstancias sean las más idóneas para resguardar el derecho del solicitante y que no son de las enumeradas anteriormente. La existencia del artículo 530 de nuestro código permite que el juez pueda decretar cualquier medida de garantía dictadas a las señaladas. Esta norma no se hace necesaria porque no es posible prever todas las situaciones que puedan presentarse en materia de providencias cautelares. El juez tendrá que usar o hacer uso de su buen criterio según los casos y circunstancias. Sin embargo, la aplicación de esta norma no se sustrae a la disposición general que obliga a la constitución previa de garantía para la adopción de medidas cautelares, salvo los casos en que el código permite que baste la presentación de la demanda para que el juez lo ordene. Luego están otras providencias cautelares que hemos conversado un poco de los alimentos provisionales, ¿verdad? Toda la materia relacionada con el juicio de alimentos es de significativa importancia por ser un aspecto de nuestra realidad social que merece atención preferente. Esta materia quedó involucrada dentro del procedimiento oral, pero en materia de medidas precautorias y de ejecución se estableció la norma del artículo 214 que regula el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Por eso en el juicio ejecutivo que vimos, que es para cobro de pensiones alimenticias atrasadas, pues vamos a ver que no vamos a encontrar todo este rollo de tener que pedir la garantía, que igual sí lo vamos a tener que ver en los juicios ejecutivos. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe o el pago si se tratara de cantidades enteras. ¿Qué otras hay? Medidas en caso de ausencias. En la ausencia se encuentran varias medidas de tipo precautorio de conformidad con nuestro Código Civil. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera
también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. La situación del ausente es muy especial, toda vez que el Estado debe proveer a su defensa y a la conservación de sus intereses, no solo económicos, sino de índole familiar. En algunas legislaciones abarcan las relaciones derivadas de la patria potestad, del poder marital y de la tutela. Por este tipo de providencias, por eso este tipo de providencias tiene carácter constitutivo. Entre nosotros cabe significar el hecho de que al declarado ausente debe nombrársele un defensor judicial para responder de demandas o hacer valer algún derecho en juicio. Asimismo, debe proveerse de guardador de sus bienes. Y esto de declarar la ausencia, que eso no me recuerdo ahorita si tenemos memoriales para ese proceso, es también de los procesos complejos. No quiero decir que no se pueda, sí se puede, y que muchas veces va a ser la única salida que tenemos para poder avanzar en otros procesos. Aquí el código regula todo lo relativo a la administración de los bienes del ausente y cómo pueden o cómo puede el cónyuge y los hijos del ausente, o a falta de ellos, los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley, pedir la administración de los bienes del ausente. Aún dentro de las normas cautelares de la ausencia, existen otras disposiciones que persiguen la misma finalidad, como por ejemplo la contenida en el artículo 73 del Código Civil, sobre que los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos, en los términos que establece la ley. Y esto habla acerca de información ad perpetuam. Se refiere al tipo de medidas que tienden a la conservación de medios probatorios por especiales circunstancias, informaciones ad perpetuum, para su utilización en un proceso futuro, ya que de no conservarse dificultarían la obtención de una declaración judicial necesaria para proceder a la ejecución forzada. Ahora bien, en el código se recogen estas modalidades en providencias cautelares en otros apartados, sin que por ello se desconozca su finalidad cautelar. Se generalizó la producción de pruebas anticipadas,